momento exacto. No fue gradual. No fue una acumulación lenta de decepciones. Fue un instante. Un segundo que partió la vida de ese hombre en dos mitades tan distintas que parecían pertenecer a personas diferentes. Antes de ese momento, él creía. Creía en la gente. Creía en las palabras. Creía que si tú eras leal, el mundo te devolvía lealtad. Creía que si dabas todo, alguien algún día reconocería ese todo. Creía que el amor se construía con honestidad, que la amistad se medía en los momentos difíciles, que la confianza era algo que los seres humanos cuidaban como si fuera frágil, porque lo es. Después de ese momento, ya no creía en nada de eso. Y lo curioso no es lo que perdió. Lo curioso es lo que encontró. Porque hay algo que la traición le hace a un hombre inteligente que ninguna escuela, ningún mentor, ningún libro jamás podría enseñarle. Algo que solo se aprende cuando alguien a quien amabas te mira a los ojos y elige destruirte de todas formas. Algo que transforma la química del pensamiento, que recalibra los instintos, que convierte a un hombre que antes era predecible en algo completamente distinto. No más peligroso en el sentido violento, más peligroso en el sentido real. El tipo de peligro que no grita, el tipo que observa, el tipo que sonríe en una reunión mientras ya sabe exactamente qué está pasando detrás de cada palabra que escucha. El tipo que ya no reacciona porque ya no necesita hacerlo. Ese hombre existe. Probablemente lo conoces. Quizás eres tú. Y si no eres tú todavía, puede que estés más cerca de serlo de lo que crees. Hay una pregunta que poca gente se hace sobre la traición. ¿Qué hace exactamente con el cerebro de alguien que ya era demasiado inteligente para la mayoría de las conversaciones que lo rodeaban? ¿Qué ocurre cuando el dolor no destruye a un hombre, sino que lo obliga a evolucionar en una dirección que el dolor nunca esperaba? La respuesta es perturbadora. Y empieza mucho antes del momento de la traición en sí. Empieza con un patrón que casi ningún hombre reconoce mientras está dentro de él. Los hombres más inteligentes, y cuando digo inteligentes, no hablo de coeficiente intelectual. Hablo de los que leen a las personas, los que sienten las dinámicas antes de que se hagan visibles, los que procesan el mundo con una profundidad que a veces los aísla. Esos hombres tienen una vulnerabilidad específica que los hace blancos perfectos. Confían demasiado en su propia lectura. Ven a alguien, lo analizan, construyen un modelo mental de quién es esa persona, y una vez que ese modelo está construido, lo defienden. Incluso cuando los datos empiezan a contradecirlo, incluso cuando algo pequeño no encaja. Porque aceptar que se equivocaron en alguien no es solo admitir un error de juicio, es admitir que su mayor herramienta, esa capacidad de leer el mundo, falló. Y eso es demasiado para el ego de un hombre que se ha construido sobre esa capacidad. Así que ignora las señales, no porque sea estúpido, sino precisamente porque es demasiado inteligente como para querer ver lo que ya está viendo. Eso es lo que lo hace tan traicionable. Y cuando finalmente la traición llega, cuando ya no hay forma de ignorarla, cuando el modelo mental colapsa de golpe, el dolor no es solo emocional, es también cognitivo. Es la destrucción simultánea de una relación y de una parte de la identidad. Ese tipo de dolor no produce lágrimas fáciles, produce silencio. Produce observación. Produce una reconstrucción interna tan profunda que el hombre que emerge al otro lado no es el mismo que entró. Y ese hombre nuevo tiene características que son, en el sentido más preciso de la palabra, aterradoras para quienes lo rodean. No porque sea agresivo, sino porque ya no es manipulable. Piénsalo. La mayoría de las dinámicas sociales,
en el trabajo, en las relaciones, en los grupos de amigos, en la familia. Funcionan sobre una base de manipulación suave. No la manipulación de las películas, no el villano con un plan maestro. La manipulación cotidiana. La culpa utilizada como herramienta. El afecto dado y retirado estratégicamente. La validación usada como moneda de cambio. La lealtad invocada en el momento preciso en que te conviene al que la invoca, no a ti. Todo eso funciona sobre un supuesto fundamental, que la otra persona necesita algo de ti emocionalmente. Aprobación, pertenencia, amor, reconocimiento, aceptación. Cuando un hombre ha sido traicionado por alguien de quien necesitaba algo emocionalmente y sobrevive a ese dolor y lo procesa hasta el fondo, algo en él se reorganiza. No desaparece la capacidad de sentir. Eso es lo que la gente no entiende. Lo que desaparece es la dependencia de que otros validen lo que siente. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque ahora puedes intentar retirarle la aprobación. Y él seguirá siendo el mismo. Puedes intentar hacerlo sentir culpable. Y te mirará con una calma que te va a incomodar más de lo que esperas. Puedes intentar usar la lealtad como presión. Y él simplemente va a evaluar si esa lealtad fue real o no, sin el filtro del miedo a perderla. El hombre que ha sido traicionado y ha sobrevivido con la mente intacta se convierte en algo que las estructuras sociales no saben bien cómo manejar. Alguien que participa sin depender. Hay un concepto en psicología que se llama tolerancia al dolor emocional. No es lo mismo que insensibilidad. No es lo mismo que frialdad. Es la capacidad de sostener emociones intensas sin necesitar deshacerse de ellas de inmediato, sin necesitar actuar sobre ellas impulsivamente, sin necesitar que alguien más las valide para poder procesarlas. La mayoría de los seres humanos tiene una tolerancia bastante baja. Por eso hablamos de más. Por eso buscamos consuelo antes de entender. Por eso tomamos decisiones impulsivas en los momentos de mayor dolor. Por eso somos vulnerables exactamente cuando más necesitamos no serlo. Un hombre que ha pasado por una traición profunda, no una decepción, una traición real. El tipo que te deja mirando el techo a las 3 de la mañana sin poder explicarte cómo llegaste ahí. Ese hombre, si no se rompe, desarrolla una tolerancia al dolor emocional que es casi antinatural. Aprende a sentarse con el malestar sin necesitar resolverlo. Y esa habilidad, que suena pequeña, reordena completamente cómo funciona en el mundo. Cuando negocias con alguien que tiene baja tolerancia al dolor emocional, tienes una herramienta enorme. Puedes crear incomodidad. Puedes generar tensión. Puedes hacer que el silencio se sienta amenazante. Puedes retirar la calidez y observar cómo la persona empieza a ceder para recuperarla. Eso no funciona con el hombre del que estamos hablando. No porque sea de piedra, sino porque ya sabe qué se siente cuando el dolor es real. Y la incomodidad artificial que tú estás generando no se compara. No activa el mismo sistema de alarma. No produce la misma urgencia de resolver. Él puede esperar. Y esperar, en la mayoría de las dinámicas de poder, es la ventaja más subestimada que existe. Hay algo más que ocurre en estos hombres que pocas veces se menciona porque resulta incómodo de admitir. Se vuelven extraordinariamente buenos leyendo intenciones. No de forma paranoica, no viendo conspiraciones en cada acto amable, sino con una precisión clínica que viene de haber pasado por la experiencia específica de haber sido leído mal a ellos mismos, de haber confiado en alguien que construyó una fachada durante meses o años, de haber sido el que no vio. Cuando finalmente ves, cuando el velo cae, no solo ves a la persona que te traicionó, ves el patrón.
Ves cómo funciona, ves los mecanismos, ves las microseñales que ignoraste, los momentos en que algo no encajaba y lo descartaste, las inconsistencias que existían desde el principio y que tu cerebro eligió no registrar. Y una vez que ves ese patrón en una persona, empiezas a verlo en todas. No con amargura, con claridad. Eso es lo que distingue al hombre que salió fortalecido de la traición del hombre que salió destruido. El primero convirtió el dolor en información. El segundo convirtió el dolor en veneno. El hombre que convirtió el dolor en información ahora tiene un mapa de cómo funcionan las personas cuando quieren algo de ti. Un mapa de los patrones de manipulación más comunes. Un mapa de las señales que preceden a la deslealtad. Un mapa de cuando alguien está siendo genuino y cuando está siendo estratégico. Ese mapa no es perfecto, ningún mapa lo es, pero es infinitamente mejor que no tener ninguno. Y la gente que intenta manipularlo, conscientemente o no, lo siente. No siempre saben qué sienten, pero lo sienten. Hay algo en cómo responde, en cómo no reacciona cuando debería, en cómo hace preguntas que no parecen importantes, pero que de alguna manera siempre van directo al centro de lo que importa, que genera una incomodidad difusa. Como si supieras que alguien te está viendo más de lo que tú los estás viendo a ellos. Eso intimida, no por agresividad, por claridad. Ahora hay algo que necesito decir aquí que va a sonar contraintuitivo. Este proceso no hace feliz a un hombre automáticamente. La narrativa popular dice que la traición, si la superas, te hace más fuerte y punto. Más sabio, más poderoso, más libre. Y hay verdad en eso, pero hay una parte que no se cuenta. También te hace más solo. No porque te aísles necesariamente, sino porque el nivel de profundidad con el que ahora procesas las relaciones no tiene muchos interlocutores. La mayoría de las personas vive en la superficie de sus vínculos sin cuestionarlo. Se conectan, se lastiman, se reconectan, sin nunca detenerse a entender los mecanismos. El hombre que ha pasado por lo que estamos describiendo ya no puede hacer eso. Ve demasiado para fingir que no ve, y eso crea una distancia invisible entre él y casi todos los que lo rodean. Una distancia que no es frialdad, sino precisión. No es desconexión, sino selección. Empieza a elegir con quién comparte su energía con una deliberación que antes no existía. Y esa elección, ese nivel de selectividad, hace que quienes logran pasar ese filtro sientan algo que pocas personas experimentan. La lealtad genuina de alguien que eligió estar ahí sabiendo exactamente lo que implica. Existe una ironía perfecta en todo esto. El hombre que fue traicionado, que fue elegido como blanco precisamente porque confiaba, porque amaba profundamente, porque daba sin calcular. Ese hombre, después del proceso que hemos estado describiendo, se convierte en exactamente lo opuesto de lo que sus traidores esperaban que fuera. Esperaban que se rompiera. Esperaban que la culpa lo paralizara, que la confusión lo volviera errático, que el dolor lo hiciera más fácil de controlar, más desesperado por afecto, más dispuesto a aceptar cualquier migaja de conexión solo para no sentirse solo. Eso es lo que hace la traición con la mayoría. Con él hizo lo contrario, porque hay un tipo específico de hombre, y no estoy hablando de una categoría de superhéroes emocionales, estoy hablando de algo bastante más común de lo que parece, que cuando toca el fondo real, cuando el dolor alcanza un nivel que no puede ignorar ni anestesiar, en lugar de desintegrarse, se reorganiza. Como si el sistema operativo completo se reiniciara. Y cuando vuelva a encender, algunas cosas que antes estaban activas
ya no lo están. Y algunas cosas que antes estaban dormidas, ahora están completamente despiertas. Lo que se apaga, la necesidad de aprobación externa, el miedo a ser malentendido, la urgencia de resolver el conflicto a cualquier costo, la tendencia a sobreexplicarse, la ansiedad ante el rechazo. Lo que se enciende, la capacidad de observar sin juzgar inmediatamente, la paciencia estratégica, la intuición sobre las intenciones ajenas, la comodidad con el silencio, la claridad sobre lo que realmente importa y lo que es ruido. Ahora viene la parte que más incomoda a la gente que conoce a este tipo de hombre. No busca venganza. Y no porque sea noble en el sentido pasivo, sino porque entiende algo sobre la venganza que la mayoría no entiende. La venganza requiere seguir invertido emocionalmente en quien te lastimó. Requiere que esa persona siga teniendo poder sobre tu atención, sobre tu energía, sobre tu tiempo. Y ese hombre ya no le da ese poder a nadie que no se lo haya ganado. La mejor venganza no es el éxito, aunque el éxito llegue. La mejor venganza es la indiferencia genuina, no la indiferencia actuada, no la frialdad performativa que en realidad esconde dolor. La indiferencia real, que viene de haber procesado completamente lo que pasó y haber llegado a un lugar donde la otra persona simplemente ya no ocupa espacio mental. Ese nivel de indiferencia, cuando quien te traicionó lo percibe, produce en ellos algo que ninguna confrontación directa podría producir. Produce la comprensión de que perdieron algo que no van a recuperar. Y esa comprensión, en la psicología de quien traiciona, duele de una manera muy particular. Porque la mayoría de quienes traicionan operan con el supuesto inconsciente de que el traicionado va a seguir ahí, procesando, sufriendo, esperando, de alguna forma todavía conectado. Cuando descubren que no, cuando descubren que él siguió, que construyó, que no miró atrás, que el espacio que ellos ocupaban fue llenado, no necesariamente por otras personas, sino por versiones más claras de él mismo. Eso produce una crisis existencial que no tenían planeada. Pero él ya no está ahí para verla, porque ya no está mirando hacia ese lado. Hay una última cosa sobre este hombre que creo que es la más importante de todo lo que hemos hablado, y es la más difícil de articular sin que suene a cliché. Se convierte en alguien que elige deliberadamente cómo amar. No porque ya no pueda amar libremente, sino porque aprendió, de la manera más costosa posible, que el amor sin discernimiento no es generosidad, es negligencia contigo mismo. Aprendió que dar tu lealtad completa a alguien que no la ha ganado no es virtud, es ingenuidad disfrazada de virtud. Aprendió que la profundidad de una conexión no se mide en cuánto estás dispuesto a sufrir por ella, sino en qué tan honesta es esa conexión cuando la honestidad es incómoda. Y con eso aprendido, empieza a construir vínculos de una manera completamente diferente, más lenta, más deliberada, más exigente al principio. Pero cuando finalmente decide que alguien merece su presencia completa, no la versión parcial, no la versión calculada, no la versión que se protege constantemente. Cuando decide eso, da con una intensidad que muy pocas personas en el mundo son capaces de dar. Porque sabe exactamente lo que cuesta. Y eligió darlo de todas formas. Eso es lo que la traición le hizo. No lo destruyó, lo destiló. Quitó todo lo que era ruido y dejó solo lo que era esencial. Y lo esencial, en un hombre que ya era profundo antes de la traición, es algo que muy pocas personas en el mundo tienen la suerte de presenciar de cerca. No porque sea perfecto, sino porque es completamente real. Y en un mundo construido sobre máscaras,
performance y conexiones calculadas, un hombre completamente real es, sin ninguna duda, la cosa más rara y más poderosa que existe.